El enigma mejor guardado de Sandro, el misterio que transformó su existencia para siempre, es una historia que pocos conocen. Sandro, el ídolo y galán que todas deseaban, escondía un secreto en lo profundo de su vida, algo que nunca quiso que saliera a la luz. Julia, la mujer que lo acompañó durante 12 largos años, llevó consigo ese enigma hasta su última morada. Sin embargo, antes de partir, dejó indicios de una verdad que muchos prefieren ignorar. ¿Qué fue lo que descubrió Julia aquella noche que la hizo alejarse para siempre? ¿Por qué Sandro jamás pudo perdonarla? La historia de Sandro y Julia Viani comenzó como un romance apasionado, pero terminó envolviéndose en misterio y secretos que jamás fueron revelados por completo. No se trató de una relación común, ni un cuento de hadas. No hubo una boda pública con invitados celebrando su amor, ni fotos en revistas de la pareja posando sonrientes. Desde el primer día, su historia estuvo marcada por el silencio, por sacrificios y por una promesa que Julia aceptó sin prever las consecuencias. Julia no era una mujer cualquiera, tenía un pasado, estaba casada y era madre de familia cuando Sandro irrumpió en su vida. Su matrimonio ya no era el refugio de antaño, y la atracción que sintió por el cantante fue tan poderosa que no pudo ignorarla. No se trataba solo de admiración por un ídolo, sino de una conexión más profunda. Sandro tenía una presencia magnética que trascendía la pantalla y el escenario. Su voz, su mirada, su personalidad envolvente hacían que cualquier mujer pudiera caer rendida a sus pies. Julia no fue la excepción. La decisión de dejarlo todo por él no fue fácil. Sabía que renunciar a su familia traería consecuencias irreversibles, pero el amor que sentía la llevó a dar un paso impulsivo, abandonar su hogar y seguirlo. Lo que Julia no imaginó es que ese sacrificio no sería suficiente. Desde el principio, Sandro le dejó claro que su relación debía mantenerse en secreto. Su estatus de ídolo no le permitía perder a sus fanáticas, quienes lo veían como un hombre inalcanzable, un sueño imposible. Su carrera estaba en su punto más alto, y cualquier escándalo podría arruinar la imagen que había logrado construir con tanto esfuerzo. «No puedo arriesgarme a que la gente lo sepa», le dijo. «Mi público me necesita, así, libre, sin compromisos». Julia aceptó las reglas. No fue fácil, pero estaba dispuesta a soportarlo. Los primeros meses fueron mágicos. El amor lo compensaba todo. Pasaban largos momentos juntos, compartiendo una complicidad que solo ellos conocían. Sandro le escribía canciones, le susurraba promesas al oído y le aseguraba que algún día las cosas serían diferentes. Pero ese algún día nunca llegó. El verdadero problema no solo radicaba en el secreto, sino en la vida oculta que Julia tuvo que llevar. No podía salir con él a cenar, no podía caminar de su mano por la calle. Cuando salían a algún lugar público, debía mantenerse a distancia, como si fuera solo una desconocida más en la multitud. Para el público, Sandro era un soltero codiciado, vinculado a numerosas mujeres, algunas actrices, otras fanáticas, que afirmaban haber tenido romances con él. Los titulares de los periódicos hablaban de sus supuestas conquistas, y Julia tenía que soportarlo en silencio. «Son solo rumores», le decía Sandro. «No significa nada», pero para ella sí significaba. No era solo la falta de reconocimiento, sino que a los ojos del mundo ella no existía en su vida. A pesar de todo, siguieron adelante en secreto. Se casaron, pero no hubo ceremonia ni celebración. Fue un acto íntimo, casi clandestino. Ni siquiera la familia de Sandro estuvo presente. Para Julia, el matrimonio representaba la esperanza de que, al convertirse en su esposa, las cosas cambiarían. Pensaba que finalmente sería reconocida como parte de su vida, que ya no tendría que seguir escondiéndose. Pero estaba equivocada. Sandro insistió en que su matrimonio debía seguir siendo un secreto. «No puedo arriesgarme», le dijo. «Todo esto es por nuestra felicidad». Julia comenzó a sentirse atrapada. Ya no solo estaba lejos de su familia, sino que ahora vivía inmersa
en una relación que solo existía en la privacidad. Sus días transcurrían en la casa de Banfield, donde Sandro tenía su refugio. Allí, la rutina se volvía monótona. Él salía a sus compromisos, a sus conciertos, a las giras que lo mantenían lejos por semanas. Cuando regresaba, todo volvía a la normalidad, pero en el fondo, Julia sabía que algo no estaba bien. Había algo en Sandro que no lograba comprender, momentos en los que se volvía distante, como si luchara con un conflicto interno que nunca se atrevió a compartir. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Sandro y Julia? ¿Qué fue ese secreto que Julia llevó hasta su muerte, pero que nunca reveló por completo? En su relación, el amor y el sacrificio no bastaron para superar las sombras que acechaban su vínculo. Lo que vivieron fue una historia entrelazada con silencio, sacrificios y un misterio que persiste hasta hoy. El secreto que nunca compartí con ella, tal vez todo cambiaría, pensó Sandro. Pero a su vez, comprendía que ciertos misterios no podían ser revelados. La vida que ambos llevaban era una construcción compleja de sacrificios, pero también de silencios y promesas no cumplidas. El desgaste que Julia sentía era evidente. Su alma ya no estaba dispuesta a seguir guardando un amor que la hacía perderse a sí misma. El tiempo continuaba su marcha, y las sombras que rodeaban su relación se hicieron más pesadas. Julia vivía atrapada entre el amor que sentía por Sandro y la angustia de ser una presencia invisible en su vida. Las puertas cerradas, los secretos no dichos, todo se acumulaba en su corazón, y cada día se alejaba un poco más de la mujer que una vez fue. La presión de vivir una vida a escondidas comenzó a deteriorarla por dentro. Mientras Sandro parecía disfrutar del aplauso del mundo, ella se sentía cada vez más pequeña, más ajena a la vida que él proyectaba. Las horas solitarias, las noches de soledad, los momentos en los que su mente se llenaba de dudas, la llevaron a un punto donde ya no podía seguir en silencio. Una noche, finalmente, algo cambió en ella. Había descubierto algo que nunca imaginó, algo que no podía ignorar. No fue una infidelidad común, ni una traición evidente. Fue algo mucho más profundo, algo que había estado escondido durante todo ese tiempo. Lo que Julia vio, lo que entendió, fue la razón por la que su amor ya no era suficiente. Aquella revelación la dejó inmóvil, con el corazón hecho pedazos, mientras el resto del mundo seguía adelante, como si nada hubiera cambiado. Sandro, al darse cuenta de su transformación, intentó comprender, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, su relación comenzó a derrumbarse lentamente. Las promesas de amor eterno se hicieron vacías y las mentiras que los mantenían juntos se convirtieron en las mismas que los separaban. Julia ya no era la misma mujer que había dejado su vida por amor. Ahora, veía en el espejo a una persona que había perdido su rumbo, atrapada en una historia que nunca fue suya. Sandro, por su parte, notó el cambio en Julia. La ausencia de preguntas, de discusiones sobre los rumores y las infidelidades, le hizo entender que algo no estaba bien. Sin embargo, temía enfrentarse a la verdad que él también había estado evitando. Sabía que, si Julia decidía hablar, las palabras que salieran de su boca no cambiarían nada, porque lo que él había guardado por tanto tiempo no era algo que pudiera compartir. Las semanas pasaron, y Julia sintió que su vida se desmoronaba cada vez más. Intentó recuperar parte de lo que había perdido, pero la realidad era que ya nada sería igual. Sandro se dio cuenta de que algo se estaba quebrando entre ellos, pero no sabía cómo detenerlo. Hasta que una noche, Julia no pudo más. «Quiero saber la verdad», dijo, mirando a Sandro directamente a los ojos. Él la miró fijamente, sin saber cómo responder. Sabía que el momento de enfrentar la verdad había llegado, pero no estaba preparado para lo que eso significaría. La máscara que había mantenido durante tanto tiempo empezó a desmoronarse. Sandro suspiró
Pasó su mano por su cabello y finalmente el silencio entre ellos fue insoportable. Si te digo la verdad, comenzó a decir, todo lo que conoces se derrumbaría, pero hay secretos que no se pueden compartir. La relación, ya rota por dentro, no tenía futuro. Ambos se miraron por última vez, sabiendo que lo que alguna vez fue amor, ahora solo quedaba como un eco lejano de lo que pudo haber sido. La verdad, no vas a querer quedarte aquí, dijo finalmente. Julia sintió un estremecimiento. Dímela, respondió. Sandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad de la noche, como si buscara respuestas en ella. Desde el principio, esto fue un error, confesó. Nunca debí dejar que esto llegara tan lejos. ¿Qué quieres decir? ¿Que nuestra historia no debía haber sucedido? Preguntó Julia, sintiendo un nudo en el pecho. Porque no soy el hombre que crees que soy, respondió él, mirándola con tristeza. Julia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa noche, Sandro le reveló todo. Le habló de su vida antes de convertirse en el ídolo que todos conocían, de las decisiones que lo llevaron a la cima, de las personas que lo ayudaron y de las que tuvo que dejar atrás. Pero lo más importante fue lo que dijo después. No puedo amar como tú lo haces, admitió. No puedo entregarme completamente a nadie. Siempre he sido así, y lo que viste, lo que descubriste, solo confirma lo que siempre he sabido. Julia lo miró con el corazón roto. ¿Me estás diciendo que nunca me amaste? Zrenia preguntó. Sandro cerró los ojos por un momento antes de responder. No de la manera en que tú lo merecías. Julia sintió que las lágrimas luchaban por salir, pero se obligó a mantenerse firme. Entonces, ¿por qué me hiciste quedarme? ¿Por qué me prometiste cosas que nunca ibas a cumplir? Zrenia preguntó. Sandro desvió la mirada. Porque tenía miedo de estar solo, confesó. Esas palabras fueron la última estocada. Julia comprendió, en ese momento, que solo había sido una compañía, un refugio para un hombre que nunca tuvo la intención de darle el lugar que ella deseaba. No había otra mujer, no había una traición convencional. La mayor traición había sido hacerle creer que algún día serían diferentes, cuando en realidad nunca hubo un futuro para ellos. Y lo peor de todo era que Sandro lo sabía desde el principio. Julia no pudo dormir esa noche. Las palabras de Sandro seguían repitiéndose en su cabeza. Nunca debí dejar que esto llegara tan lejos. No puedo amar como tú lo haces. Tenía miedo de estar solo. Cada frase era un golpe más fuerte que el anterior. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía seguir allí. No le dijo nada a Sandro. Simplemente empacó sus cosas y se fue sin mirar atrás. Sabía que él no la detendría. Sabía que, en el fondo, esto era lo que él había querido desde hacía tiempo, aunque nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni ruegos. Solo silencio. Cuando Julia cruzó la puerta de la casa en Banfield, supo que nunca regresaría. No tenía un plan, no sabía qué haría después, pero tenía claro algo. Nunca más volvería a vivir en la sombra de alguien que nunca estuvo dispuesto a compartir la luz con ella. Sandro, por su parte, tampoco hizo nada para detenerla. Cuando escuchó la puerta cerrarse, se quedó sentado en el mismo lugar, mirando al vacío. Sabía que había perdido a la única persona que realmente estuvo con él por quien era, no por lo que representaba. Pero también sabía que eso era inevitable, porque desde el principio, Julia había sido solo un amor prestado, y él nunca fue un hombre capaz de amar de verdad. Julia caminó sin rumbo fijo por las calles de Buenos Aires, sintiendo la brisa nocturna golpeando su rostro. Había salido de la casa de Sandro con solo una maleta y el corazón destrozado. No sabía a dónde ir ni qué hacer con su vida ahora que la verdad había sido revelada, pero algo tenía claro. No podía seguir siendo la sombra de un hombre que nunca la había amado como ella lo había amado a él. Se detuvo en una plaza y se sentó en una banca. Sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza,
y el dolor en su pecho se intensificaba con cada recuerdo. Había entregado años de su vida a un amor que nunca tuvo futuro. Había soportado humillaciones, había cerrado los ojos ante muchas verdades por miedo a perderlo, y al final lo había perdido de la peor manera, dándose cuenta de que nunca lo tuvo realmente. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo. No lloraba por Sandro, lloraba por sí misma, por los años perdidos, por la ilusión que nunca se hizo realidad, por la mujer que fue y que ahora no sabía cómo recuperar. Mientras tanto, en la casa de Banfield, Sandro permanecía en la sala con un cigarro entre los dedos, mirando al vacío. Sabía que Julia no volvería. Lo había sentido en su despedida silenciosa. Y, aunque no lo admitiría en voz alta, algo dentro de él se quebró. No era un hombre que se permitiera debilidades, pero después de todo, se dio cuenta de que Julia era la única persona que realmente había estado con él por quien era y no por lo que representaba. Sandro, por su parte, seguía atrapado en su solitaria burbuja de éxito y apariencias. El vacío que había dejado Julia en su vida era palpable, como una sombra que lo perseguía a donde fuera. Aunque se rodeaba de admiradores y fans, su alma seguía vacía, sin encontrar consuelo. A veces, cuando las luces del escenario se apagaban y el ruido de la multitud se desvanecía, se encontraba mirando la habitación vacía, recordando los momentos compartidos con ella. Julia, mientras tanto, había comenzado a forjar su propio camino. La librería se convirtió en un refugio donde encontraba la paz y el equilibrio que tanto había necesitado. Se permitió vivir por ella misma, recuperando la esencia de lo que había sido antes de convertirse en la sombra de alguien más. Los días de insomnio y dolor comenzaron a desvanecerse poco a poco, reemplazados por momentos de quietud y reflexión. Pero aún había momentos en los que las dudas la invadían. En su corazón, algo seguía vibrando con los recuerdos de lo que había sido, con la frustración de haber dado tanto y haber recibido tan poco a cambio. Las lágrimas ya no eran tan frecuentes, pero aún sentía el peso de la traición, no por un engaño concreto, sino por haber sido parte de una historia que nunca había tenido un futuro real. Una tarde, mientras revisaba los estantes de libros en la librería, un pensamiento la golpeó de repente. ¿Habría sido todo un error? Había sido la culpable de aferrarse a un amor que no existió, de vivir en una mentira que solo ella había creído. Pero luego se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Había aprendido a amarse a sí misma, a entender que, aunque había sido parte de un amor unidireccional, aún quedaba mucho por vivir. Sandro, por otro lado, no podía dejar de pensar en ella. Había intentado llenar el vacío con otras mujeres, con más trabajo, con el brillo efímero de la fama, pero nada lo llenaba. Cada vez que se encontraba en medio de una multitud, sentía el vacío de su ausencia. En su mente, las palabras de Julia seguían resonando. Nunca quise ser tu sombra, solo quería caminar a tu lado. Aquella frase había sido una verdad que lo había golpeado con toda su fuerza. El tiempo, aunque había pasado, no había sanado las heridas de ninguno de los dos. Ambos seguían buscando algo, aunque no sabían exactamente qué era. Sin embargo, Julia había avanzado. Sabía que el amor propio era el único camino hacia la libertad, y finalmente lo había encontrado, sin importar lo difícil que había sido. Una tarde, mientras reorganizaba algunos libros en las estanterías, escuchó que alguien mencionaba su nombre. Julia se giró rápidamente, con el corazón acelerado, pero no era Sandro, sino Sergio, un viejo amigo de su juventud, alguien a quien no había visto en años. «No puedo creerlo», exclamó él, sonriendo de manera genuina. «¿Cómo estás?» Julia sintió una calidez inesperada al verlo. Era un rostro familiar en medio de su nueva vida. «Estoy bien», respondió con una sonrisa. Sergio no mencionó a Sandro ni hizo preguntas incómodas. Simplemente hablaron del pasado, de los viejos tiempos y de todo lo que habían dejado atrás.
Por primera vez en mucho tiempo, Julia se sintió verdaderamente feliz. Mientras tanto, Sandro continuaba con su rutina habitual. Seguía siendo el ídolo, el artista, la leyenda, pero algo en él había cambiado. La soledad se había convertido en su única compañía. Intentó llenar ese vacío con música, con entrevistas, con el aplauso del público, pero al final del día, cuando se encontraba solo en su casa, el silencio era insoportable. En más de una ocasión, pensó en llamarla. Más de una vez tomó el teléfono y marcó su número, pero nunca tuvo el valor de completar la llamada. Sabía que Julia había seguido adelante y él, por primera vez en su vida, no sabía cómo hacer lo mismo. Un día, Julia recibió una llamada inesperada. Era Laura, su amiga. «Tienes que ver las noticias», le dijo con urgencia. Julia encendió la televisión y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sandro estaba en el hospital. Los medios hablaban sobre su estado de salud, las complicaciones que enfrentaba. Algunos reportes eran alarmantes, otros más reservados, pero todos coincidían en una cosa. El hombre que una vez fue símbolo de éxito y pasión, ahora luchaba contra su propia fragilidad. Julia apagó el televisor y cerró los ojos. No podía ignorar lo que sentía, por mucho que hubiera intentado olvidarlo, por mucho que hubiera aprendido a vivir sin él. Una parte de ella aún se preocupaba. Pero ¿qué podía hacer? Volver no era una opción, y aún así no podía quedarse de brazos cruzados. Sergio la encontró sentada en la plaza donde solía reflexionar. «Te ves preocupada», comentó con suavidad. Julia suspiró. «No debería, pero lo estoy». Él asintió, sin necesidad de preguntar más. «¿Y qué vas a hacer?». Ella no respondió de inmediato, porque no lo sabía. Los días pasaron, Sandro seguía en el hospital y los rumores sobre su salud se intensificaron. Algunos decían que estaba mejorando, otros aseguraban que no saldría de allí. Julia trató de alejarse de todo eso, de no dejarse llevar por la nostalgia, pero la preocupación era más fuerte. Hasta que una noche tomó una decisión. Se puso un abrigo, salió de casa y tomó un taxi. No sabía exactamente qué haría cuando llegara al hospital, pero sabía que tenía que estar allí. Cuando llegó, los pasillos estaban llenos de periodistas y cámaras. No quería ser vista, así que se cubrió con una bufanda y evitó llamar la atención. Logró ingresar sin problemas. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Sandro, se detuvo. Su corazón latía con fuerza. No había pensado en lo que diría, ni siquiera estaba segura de por qué había venido, pero ya estaba allí. Tomó aire y entró. Sandro estaba acostado, más delgado y pálido de lo que recordaba. Su respiración era lenta, pero su mirada seguía siendo la misma. Cuando la vio, sus ojos se agrandaron con sorpresa. «Julia», murmuró. Ella se acercó con cautela. «Hola, Sandro». Él intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Julia lo detuvo suavemente. «No te esfuerces». Hubo un largo silencio entre ellos hasta que él habló con voz ronca. «Pensé que nunca volvería a verte». Julia desvió la mirada. «Yo también». Sandro suspiró. «¿Por qué viniste?». Ella dudó antes de responder. «No lo sé. Tal vez porque una parte de mí sigue preocupándose por ti». Él cerró los ojos por un momento. «Lo siento», dijo de repente. Julia sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar esas palabras. «¿Por qué lo dices ahora?», Zrenia preguntó. Sandro la miró fijamente. «Porque ahora entiendo lo que significaba para mí, y ya es tarde». Julia apretó los labios. «Sí, es tarde». Pero de alguna manera, escuchar esas palabras le dio una sensación de cierre, un cierre que necesitaba para seguir adelante. Pasaron unos minutos en silencio, luego Julia se levantó. «Debo irme». Sandro la miró con tristeza. «¿Volverás?». Ella le sonrió melancólicamente. «No». Él asintió lentamente. Lo entendía. No podía pedirle más. Julia se acercó y le tomó la mano por última vez. «No te guardo rencor, Sandro, pero mi vida ya no está aquí». Él apretó su mano suavemente, y con esas palabras,
Julia se fue sin mirar atrás. Al salir del hospital, sintió una paz extraña. No porque Sandro estuviera enfermo, sino porque, por primera vez, ya no llevaba el peso del pasado. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de un amor no correspondido. Ya no era la mujer que esperaba algo que nunca llegaría. Era libre. Un año después, Julia vivía en otra ciudad, con un nuevo trabajo, una nueva vida. Un día, mientras tomaba café en su departamento, vio una noticia en la televisión. Sandro había muerto. La noticia la golpeó, pero no lloró. En su corazón ya lo había despedido hacía mucho tiempo. Apagó la televisión y miró por la ventana. La vida seguía, y ella también, porque al final, la verdadera historia no era sobre Sandro. Era sobre Julia, encontrando su propio camino. La vida de Julia, aunque marcada por momentos dolorosos, se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. En la nueva ciudad, encontró un entorno lleno de posibilidades. La librería en la que trabajaba se convirtió en un refugio de paz, un lugar donde podía rodearse de libros que la inspiraban y la ayudaban a sanar, mientras dejaba atrás las sombras de su pasado. La rutina que había adoptado, aunque simple, estaba llena de significado. Cada mañana, al abrir la tienda, sentía que tomaba un paso más hacia su verdadera libertad. Mientras tanto, las cicatrices de la relación con Sandro permanecían, pero ya no eran heridas abiertas. Eran recuerdos que, aunque dolorosos, ya no tenían el poder de definirla. Julia había aprendido a vivir con ellos, sin que ellos la dominaran. Descubrió que, para ser verdaderamente feliz, tenía que ser honesta consigo misma, sin aferrarse a lo que ya no existía. En su tiempo libre, comenzó a explorar nuevos pasatiempos. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Las pinceladas en el lienzo se convirtieron en una forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Cada trazo era una liberación, cada color un reflejo de su nueva vida. Poco a poco, sus obras comenzaron a tomar forma, y no tardaron en llamar la atención de algunas galerías locales. Aunque no se consideraba una artista, la idea de compartir su arte con otros le ofreció una nueva forma de conexión con el mundo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se cruzó con una cara familiar. Era Sergio, el amigo de la juventud, quien había sido su apoyo durante los primeros momentos de su reconstrucción. Sonrió al verla, y ella hizo lo mismo, sintiendo una sensación de calidez. A pesar de los años que habían pasado, Sergio seguía siendo una presencia reconfortante en su vida. ¿Cómo va todo?, le preguntó, con una sonrisa sincera. Bien, mucho mejor, respondió Julia, sintiendo una paz que no había experimentado en años. He encontrado mi camino. Lo sabía, dijo él, con una mirada de complicidad. Siempre supe que lo encontrarías. Ese encuentro con Sergio, aunque breve, le recordó que a veces las conexiones más importantes no necesitan ser grandes o ruidosas. A veces, lo único que importa es saber que alguien más te comprende, que alguien te ha visto en tus momentos más oscuros y te sigue queriendo a pesar de todo. A medida que los días pasaban, Julia se dio cuenta de que su vida había cambiado de formas que nunca imaginó. Ya no era la mujer que había perdido su identidad en una relación fallida. Había aprendido a vivir por y para ella misma. Había encontrado la paz, no en la ausencia de dolor, sino en la aceptación del mismo. Y con esa aceptación vino la libertad de ser quien realmente era, sin miedo, sin rencor, sin la necesidad de ser alguien más para ser feliz. Con el paso del tiempo, la vida de Julia continuó evolucionando. El proceso de reinvención que había comenzado después de su encuentro con Sandro en el hospital se había convertido en un proceso continuo de transformación, aunque a veces, cuando la nostalgia la invadía, pensaba en lo que pudo haber sido, nunca más permitió que esas emociones la atraparan. Estaba comprometida con su propio bienestar
y con construir una vida en la que pudiera ser verdaderamente feliz. Poco a poco, Julia empezó a hacer nuevas amistades. Personas que compartían sus intereses, su visión de la vida y que la ayudaban a crecer de manera constante. No era que hubiera olvidado a aquellos que había dejado atrás, pero ahora entendía que su vida no debía girar en torno a los recuerdos del pasado. Entendió que no había nada de malo en mirar hacia adelante y tomar lo que la vida le ofrecía, sin sentirse culpable por no quedarse anclada en tiempos pasados. Un día, mientras paseaba por el centro de la ciudad, se detuvo frente a una galería de arte. Miró las pinturas exhibidas en las vitrinas y sintió una oleada de emoción. Desde que había comenzado a pintar, había experimentado un cambio profundo dentro de ella, y aquel pequeño rincón del arte, que antes le había parecido distante, ahora la conectaba con algo más grande. Sin pensarlo mucho, decidió entrar y ver si alguna de sus obras podría encontrar un lugar allí. La recepcionista la saludó amablemente y después de escuchar la propuesta de Julia, la invitó a una exposición para artistas emergentes. Era una oportunidad única, y aunque al principio dudó, algo dentro de ella le dijo que debía aprovecharlo. No quería vivir con la duda de qué hubiera pasado si no se hubiera lanzado a dar ese paso. La preparación para la exposición fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Julia dedicó semanas a seleccionar sus mejores obras, trabajando hasta tarde en la noche para perfeccionarlas. Cada trazo, cada detalle en sus pinturas, se convirtió en un reflejo de sus experiencias y sentimientos a lo largo de los años. Al principio, la idea de exponer su trabajo le parecía un desafío demasiado grande, pero con el tiempo, fue entendiendo que el verdadero desafío no era exponer sus obras al mundo, sino exponer su alma.